Aló, aló, buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí, por fin, aquí estoy, a pesar de que sea viernes y de que sé que, bueno, muchos de ustedes estarán en compromisos y, bueno, la vida de viernes. Pero bueno, les agradezco muchísimo su paciencia y que estén aquí, que se unan, sea que se puedan unir el día de hoy o que se unan después, ya saben que todas estas sesiones quedan grabadas en mi canal de YouTube, las paso para allá inmediatamente. Y bueno, ahí podrán ver las sesiones anteriores. Esta es la sesión número 8 de nuestro taller nocturno de novela. Y pues les quiero dar la más cordial bienvenida. Muchas gracias por unirse y por formar parte de esta pequeña comunidad interesada en explorar los recovecos de la escritura de novela. Probablemente tienes ahí algún manuscrito o tienes la inquietud de escribir una novela y no sabes por dónde comenzar. Y este espacio es exactamente para eso, para pues jalar ese hilito de interés en la escritura de novela, especialmente de novela, que es el género en el que pues yo me siento más a gusto y que me parece que puede aportar muchísimo y que puede ser muy generoso a la hora pues de reflexionar temas a los que no queremos llegar exactamente por medio de un ensayo, por medio de un tratado, por medio de otros géneros. Y si queremos entrar así a lo más profundo de un tema por medio de la ficción literaria, yo siempre digo que no hay mejor manera de hacerlo que por medio de una novela, que la novela también ya hemos visto que tiene esta enorme flexibilidad para dar cabida a otros géneros y eso pues podrán verlo en sesiones anteriores que ya están grabadas. En esta sesión 8 me gustaría hablar un poco acerca de un tema que ha surgido mucho en las sesiones internas, que bueno, es momento también de recordar que el próximo jueves 22 tendremos nuestra sesión interna y ahí en cortito, en un Zoom, entre muy poquitas personas, conversamos acerca de nuestros proyectos para de alguna manera sentirnos acompañados, hablar algunas dudas y ahorita vamos a ver también en qué momento, digamos, se puede como, podemos abrirnos, ¿no? A la consideración de los otros a la hora de hablar de nuestro proyecto. Y en esta sesión temática, digamos, esta serie de sesiones temáticas en vivo, la intención es en esta ocasión hablar acerca de la edición. El qué momento es propicio o es adecuado dar a conocer a otros, lo que escribimos, compartirles nuestra novela o hablar acerca de nuestro proyecto. Entonces, bueno, esta sesión es especialmente complicada, difícil, interesante para mí. Primero porque soy muy, muy clavada de mi propio trabajo a la hora de editar, ¿no? Siempre digo que escribir es reescribir. Y eso tiene dos sentidos muy interesantes, porque primero podemos hablar de reescritura como esta escritura desapropiativa que practicamos, que llevamos a cabo constantemente con otras textualidades, ¿no? Con lo que escuchamos en la calle, con todos los discursos que nos atraviesan, con los cuentos de hadas que tenemos en el inconsciente, con los mitos, las historias que tenemos grabados en el tuétano. Y también con lo que han escrito otros acerca de lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, en la nota, perdón, en la novela más reciente, Notas desde el interior de la ballena, hay muchas citas y como que se entretejen. Hola, Yamasart, ¿cómo estás? Arturo, bienvenido. Eh, Se entretejen muchas citas y muchas referencias míticas y muchas otras historias que van dando sustento a la voz narrativa de la protagonista. Esa es una manera de ver la reescritura, ¿no? Esta apropiación y entretejido de otros discursos y de otras narrativas, de otras historias, pero también escribir es reescribir en el sentido de que es
darle muchísimas pasadas y repasadas a lo que estamos escribiendo, ¿no? Desde una mirada muy romántica que ya casi nadie comparte, pensamos que la escritura es un acto mágico que sucede a la primera, ¿no? Nos sentamos a escribir y sale una obra maestra y en el momento en el que tomamos el cuaderno empezamos, o el documento de Word, ¿no? Como en las películas, empieza el escritor en la página 1 con el cursor en blanco y, bueno, el temor a la página blanca y todos estos mitos que ya se han deconstruido un montón y que ya se han derribado muchísimo, pero sigue existiendo esta idea de que nos sentamos a escribir frente a la página de Word y van a salir las palabras por sí solas y nosotros vamos a ir escribiendo, tecleando, ¿no? O escribiendo a mano. Y después de un tiempo, cuando ya hayamos logrado colocar nuestra historia en el papel, tendremos 250, 300 páginas por arte de magia y tarán, ¿no? Ya, tenemos un libro. Pocas veces sucede así. No digo que no haya sucedido así, no digo que no haya personas a las que se les da ese tipo de escritura. Guadalupe, bienvenida, qué bueno que ya te uniste, que sí pudiste unirte el día de hoy. Y bienvenidos a todos los que se vayan conectando. Pero no, casi nunca sucede así, que nos sentamos a escribir de un jalón pues ni siquiera un cuento, ni siquiera un poema. Normalmente lo que pasa es que le damos muchas pasadas. Empezamos quizá a escribir unas cuantas ideas emborronadas en un bloc de hojas, en una notita, en una nota de WhatsApp, ¿no? Emborronamos algunas ideas y después las retomamos, las pensamos y las vamos escribiendo. Ya tenemos quizá el desarrollo de un borrador y ese borrador va a sufrir muchos cambios y se va a ir transformando conforme lo leemos y lo releemos y lo vamos reescribiendo sobre la marcha. Entonces eso también es una forma de reescribir, que es darle como capas o pasadas de escritura a nuestro trabajo literario. Entonces me parece muy, muy importante, sobre todo para las personas que se van acercando a la práctica de la escritura, que tengan en cuenta de que la escritura no sucede por generación espontánea ni por arte de magia, es puro trabajo. Y es muchísimo trabajo, son muchas horas nalga y es como un trabajo muy, muy laborioso que avanza muy poquito a poquito. Eso suena un poco abrumador, pero la verdad es que es muy esperanzador también, porque no necesitamos, o sea, ser unos grandes genios para escribir por arte de magia. Wow, ya lo que escribí va a ser genial. No necesitamos tener ese miedo que nos hace sentir la escritura, que puede llegar a ser como muy, que se nos impone y nos asusta y ay, va a salir horrible, ¿no? Por supuesto que va a salir horrible, es tu primer borrador. Lo bonito es darnos oportunidad de que el primer borrador salga horrible y el segundo y el tercero quizá también, pero a la 10ª reescritura o a lo mejor mucho antes, va a quedar algo muy lindo, muy bien escrito. Y no nada más en cuanto a ortografía, sino también estilo, intención, etc. Entonces, es muy importante que tengamos esta idea de reescritura, de que la escritura es reescritura, es ir tejiendo nuestras palabras, regresarnos y tejer y cada vez ir apretando más el punto de nuestro tejido de escriturístico, ¿no? De nuestro texto, para comunicar al final que nuestro texto diga lo que queremos que diga, ¿no? Y con las palabras precisas y con el estilo que nos gusta. Entonces, de eso se trata esta sesión. De ver cómo podemos llegar o cuáles son las fases a las que hay que más o menos seguir. Cada libro tiene su propio proceso, cada libro nos pide cómo quiere ser escrito y eso insisto mucho, ¿no? Y la metodología va cambiando también de una persona a otra, pero si vamos empezando, pues podemos ir explorando algunas prácticas pues, que otros escritores nos recomiendan y de ahí ir obteniendo cuáles son nuestra propia metodología, ¿no? Por ahí José nos dice que le gustaría escribir un libro. Claro, por supuesto que sí, con mucho gusto. Igual si quieres mándame un mensajito, te puedes unir a las sesiones internas.
La siguiente sesión es el 22. Creo que ahorita únicamente ya quedan 2 espacios. Me mandan un mensajito y los reservo el espacio, porque estas sesiones, les digo, son como muy en corto, muy poquitas personas, y lo importante es como que haya confianza para comunicar nuestras ideas y como ir hacia lo profundo, ¿no? A dar suficiente tiempo para que hablemos, escucharnos. Creo que una de las cosas más importantes es escuchar. Y bueno, para entrar en materia ya de edición, una de las, bueno, ya entramos en materia, pero para seguir, una de las cosas que siempre hago mucho hincapié en mis talleres, algunos de los que han estado ya en talleres conmigo, lo van a sentir repetitivo, perdón, pero pues para los que no han estado antes en talleres conmigo, me gustaría partir de la idea también de la diferencia entre la escritura personal y la escritura que está hecha para comunicar, ¿no? Insisto mucho en esto. La escritura es un medio de comunicación. Ya se sabe en el diagrama de la escuela de emisor, mensaje, receptor, ¿no? Tenemos el monito de este lado, el monito de este otro lado y la palabra mensaje. La escritura es ese mensaje, y finalmente la finalidad de esa emisión y de ese mensaje es llegar a un receptor. Sin embargo, la escritura, por sus características físicas, materiales, por el acto mágico que constituye, se presta para que haya un momento de la escritura muy personal, ¿no? Podemos llegar a escribir únicamente para nosotros. Tenemos nuestro diario personal. Otra de las herramientas que yo siempre les invito muchísimo a usar son estas páginas que podemos escribir en cualquier hora del día, en cualquier momento, cuando estamos atribulados, angustiados y que no sabemos, que tenemos así la cabeza que nos va a estallar. Agarramos una hoja de papel, comenzamos a escribir, a lo mejor en escritura automática, y eso nos relaja muchísimo, ¿no? Porque el hilo del lenguaje le va dando forma a los pensamientos, y la escritura le da esa materialidad que necesitamos para ver digamos, para poner los pensamientos sobre la página y sacarlos de nuestro sistema, ¿no? Que no estén ahí revoloteando y atribulándonos. Entonces, en ese sentido, la escritura personal puede llegar a ser muy útil, muy terapéutica, muy reveladora, y nos puede permitir como generar una especie de espejo, ¿no? Ya una vez que escribimos todo lo que queríamos escribir, quizá, si queremos, podemos releer eso y decir, ah, caray, bueno, ahí hay algo interesante, ¿no? Y partir de ahí para decir, aquí hay algo interesante que me gustaría comunicar. Y ese es un segundo momento. Para mí es muy importante hacer hincapié en esta diferencia entre la escritura personal, que es comunicarnos con nosotras mismas, y la escritura que está hecha para comunicarnos hacia afuera y convertirla en literatura, porque fue lo que me permitió a mí escribir. Como yo me había formado en letras y tenía esta idea como súper romántica de la literatura, pensaba que escribir forzosamente era escribir para los otros, escribir libros, escribir para demostrar que era capaz de decir algo, y eso representaba ser muy genial, ¿no? Tenías que decir, si iba a escribir algo, tenía que ser algo absolutamente genial, original, que no lo hubiera dicho nunca nadie antes, y muy bien escrito. Y eso es muy difícil para alguien que va empezando. Casi que imposible, ¿no? Entonces, es ahí cuando en mi caso llegó el miedo y dije, no, pues nunca voy a escribir algo súper genial que nadie antes haya escrito y que sea perfecto a la primera, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Y ahí me bloqueé muchísimo. Dije, no, pues no puedo, no voy a poder escribir esa obra trascendente, interesante, hermosa, prístina, que va a consagrarse en los anaqueles de las bibliotecas para siempre, jamás, ¿no? Que es el sueño de todos los escritores. Pero cuando descubrí la escritura personal, me di cuenta de que existe esa posibilidad de comunicarnos con nosotras mismas, y que esa necesidad que de repente tenemos muchos
de poner por escrito y de ejercer la escritura como una práctica, no necesariamente tiene que ser de entrada comunicativa hacia afuera, ¿no? Porque al escribir nos sentimos completamente expuestos ante los otros. Cuando escribimos de cosas muy personales, salen cosas como muy del fondo o nos podemos llegar a sentir muy vulnerables con lo que escribimos. Entonces, sacar a la luz, al público, nuestros poemas más queridos de cuando teníamos 11 años puede llegar a ser incluso hasta vergonzoso, ¿no? Nos sentimos como revelados, como desnudos hacia el exterior, pero no por eso nos vamos a quedar sin escribir. Entonces, descubrir eso, descubrir la posibilidad de escribir únicamente de manera personal, me dio la clave o me dio permiso de equivocarme, de escribir, o sea, puedo escribir para mí, puedo escribir borradores, puedo escribir intentos, bodrios, notas, garabatos incluso, ¿no? Que nadie más va a ver, que únicamente yo voy a saber, es parte de mi proceso, y en el momento en el que yo decida empezar a trabajar esos borradores para que alguien más los lea, pues entonces ya digamos como que tengo cierto control sobre lo que comunico, ¿no? Esa diferencia y esa sensación de control es lo que nos puede ayudar muchísimo a combatir el miedo a la escritura, que es un miedo muy real, que muchos sentimos y que puede llegar a ser avasallador y nos puede impedir completamente la escritura y nos puede bloquear o nos puede incluso poner como trampas y autosabotajes invisibles, ¿no? Que no nos damos cuenta de que nos estamos autosaboteando y de que queremos escribir algo, pero no, tú no puedes porque, qué flojera, eso no es para ti, o tu historia no es interesante, o quién le va a gustar, ese tipo de vocecitas negativas que nos dicen no escribas, pueden quedarse a un lado y decir, mira, no me interesa lo que tengas que decir, yo quiero escribir esto para mí, y nadie tiene por qué meterse con eso, ¿no? A nadie le interesa, es mío, es un proceso personal, yo quiero hacerlo y probablemente de ahí salga algo muy interesante. Entonces, esa dualidad entre la escritura personal y la escritura literaria para mí es muy valiosa. Ese es el primer escalón. Entonces, darnos chance de la escritura personal le abre la puerta a esa otra escritura que quiere comunicarse hacia el mundo, ¿no? A lo mejor ahí encontramos una buena historia, una novela, o nos damos cuenta de que queremos escribir la memoria de nuestra familia y le queremos dar un sentido literario. Entonces, pasar de la escritura personal a la escritura literaria es todo un trabajo, y ahí sí hay un esfuerzo, dedicación, metodología, técnicas muy específicas, que para eso estamos acá, ¿no? Para eso hay ya ahorita 8 sesiones de este taller nocturno de novela y hay muchos otros escritores, escritoras dando herramientas también en redes acerca de cómo llevar nuestras ideas a la página y convertirlas en literatura. Pero son dos prácticas diferentes. Entonces, si tienen la inquietud de la escritura, adelante, escriban para sí mismos, disfruten esa escritura, y si de ahí sale alguna idea interesante, pues basta con imprimirle suficiente esfuerzo y técnica para convertirla en literatura. Y aquí vamos a hablar, bueno, en esta ocasión, en esas, digamos, fases, de una fase ya que está un poquito más hacia el final, ¿no? La edición. La escritura personal nos lleva a una historia interesante, al interés por comunicar esa historia en forma de literatura, y desarrollamos un relato a lo largo de 100, 200, 300 páginas, ¿no? Qué bueno que logremos desarrollar esas 100, 200 páginas. El primer desafío es ese, y creo que las primeras sesiones de este taller se centran en ese desafío, ¿no? En superar ese desafío de desarrolla tu historia, desarrolla personajes, haz todos los experimentos que quieras para que puedas tener como una especie de punto de partida. Ese primer borrador, ese
desarrollo de la historia no se tiene que detener ante nada. Bueno, mi propuesta y la propuesta de muchos y la que a mí me ha funcionado también es no detenerse en el estilo, no detenerse en que si funciona o no funciona, en que si va a estar bien escrita o no, en que si va a ser interesante o no, simplemente hay que escribirla, ¿no? Esas primeras páginas, ese primer como vaciado de la idea, no se tiene que detener ante nada. Sin embargo, hay un momento posterior en el que tenemos que regresar sobre la marcha para ver de qué manera eso que ya tenemos escrito puede comenzar a convertirse en una obra literaria, ¿no? Y para convertirse en una obra literaria, yo siempre les digo que hay que escuchar al texto y hay que permitir que sea el texto quien nos diga cómo quiere ser escrito o cuál es la historia que quiere contar, con qué lenguaje, con qué técnicas quiere ser escrita esa historia. Y algo muy importante también, algo que a mí me sirve mucho, es tener como la referencia de a qué tipo de literatura quiere parecerse. Quiere parecerse a una novela, no sé, como muy ligerita, de verano, de acción, que se pueda leer a un lado de la alberca, o quiere parecerse a una de estas novelas de literatura francesa, de estos escritores posmodernos azotadísimos y que hacen juegos literarios que nadie entiende, pero los que entienden los disfrutan mucho. ¿A qué quiere parecerse, no? ¿A qué tipo de literatura se quiere inscribir? Y esa es una referencia muy pertinente porque nos puede permitir como situarnos y como no situarnos en aquello que queremos para nuestra historia, ¿no? No pretender una historia, digamos, súper literaria y complejísima cuando lo que tenemos es una historia romántica, bonita, linda, que puede inscribirse en otra clasificación, ¿no? Y a final de cuentas esas clasificaciones únicamente son etiquetas. Eso ya es harina de otro costal. Podemos hablar horas acerca de esas clasificaciones y acerca de esos matices en la literatura. Pero bueno, a lo que quiero ir es a esa segunda parte de nuestro proceso. Bueno, sí sería la segunda. Digamos que lo primero sería el desarrollo de la historia y en un segundo momento tenemos la edición de la historia. En algunas sesiones les he dicho que cuando nos sentamos a escribir una novela es muy importante poner a ese policía de la crítica de espaldas, de ponerlo en un rinconcito y dejarlo ahí quieto para que no interrumpa el proceso de flujo de la escritura, ¿no? Que la escritura tiene que fluir, como dice Ray Bradbury, con garra, desde el deseo, desde el disfrute más auténtico, desde lo más genuino. O sea, queremos escribir, pues dale, vas, escribe la historia como te salga. Y ese policía que nos dice, ay no, pero está muy mal escrita, no, pero ese personaje es inconsistente, no, pero es que ahí hay un cambio de temporalidad, ¿no? A ese policía lo tenemos que dejar sentadito en el rincón mientras desarrollamos la historia. Pero llega el momento en el que tenemos que pedirle a nuestro policía que venga y que trabaje con nosotras. Así de, ya te dejé arrinconado un ratito, ahora ven. Le damos la vuelta, lo recuperamos y le decimos, a ver, tú has leído muchas novelas policíacas, has leído mucha literatura, ya estás muy bien entrenado, te sabes de pe a pa la ortografía, las reglas de escritura, todo lo que tienes que saber. Ayúdame a que este texto llegue a los lectores que quiero llegar, ¿no? Entonces, traemos de regreso al policía para hacer una reescritura, una relectura primero del texto con una mirada crítica. Pero esa mirada crítica tiene sus bemoles. Vamos a entrar en ese tema. Vamos a llamarle a ese policía como nuestro editor personal. Vamos a primero hablar de esa edición personal
que es este cambio de perspectiva que tenemos de la creación explosiva del texto, de la escritura y el desarrollo explosivo de nuestro texto, ahora a la revisión de cómo se comporta el texto y si está, digamos, en los términos en los que nos queremos que esté o necesitamos ajustarle cosas. Y ya decimos que como se trata de una escritura por partes, obviamente va a estar mal, ¿no? Va a estar mal, va a estar imperfecto, digamos, en algún sentido. Y este editor tiene un rasgo muy característico o muy peculiar, que es que piensa en un lector. Es un editor ideal y piensa en un lector ideal también. Hablaremos, yo creo que un poquito más adelante, acerca de esta figura del lector, que no es el lector como un abstracto de todos los lectores que hay allá afuera, sino más bien como una idea que cada una de nosotros nos vamos forjando del lector ideal al que queremos dirigir nuestra novela. Y entre más personal y entre más minucioso sea, o sea, menos general, entre más particular y menos general sea, resulta muchas veces más útil. Pero bueno, vamos a hablar en un ratito más de esta figura del lector ideal, que es un poco resbaladiza porque ahí hay como críticas que dicen, cuando escribas nunca pienses en el lector. Sí, pero ¿en qué momento de la escritura? A lo mejor cuando estás en una primera fase, en la escritura personal, cuando estás pensando en la idea, cuando no quieres tener ningún tipo de restricción, pues no hay que pensar, pues como dicen, en el qué dirán, pero o sea, que te valga absolutamente todo, y si tú quieres meter elementos que no tienen nada que ver y que parece que son muy locochones, adelante, ¿no? O sea, no te limites y no dejes que ninguna idea de lector o de editor te limiten. Pero cuando estás pensando el texto en un segundo momento ya para que sea leído o que salga o que comunique, por supuesto que tienes que pensar en el receptor. ¿De qué manera va a recibir el mensaje el receptor? Cuando hablamos con una intención, hablamos con un registro lingüístico y con una cierta entonación, utilizamos ciertas palabras dependiendo del tipo de lector al que del tipo de receptor de escucha ante el que estamos. No hablamos igual con nuestro papá o con nuestra mamá que con nuestros amigos, o con nuestra mejor amiga que con nuestra pareja. Dependiendo del tipo de receptor, cambiamos nuestra manera de expresarnos y las palabras que usamos. De la misma manera, a la hora de escribir, tenemos que pensar en ese lector ideal para saber qué registro vamos a utilizar, con qué intención se van a comunicar las palabras impresas en ese texto, con qué intención van a estar puestas ahí, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de ese lector ideal. Y este editor, volviendo a la figura del policía que tenemos encima del hombro y que nos dice, no, ese adjetivo es muy malo, o ya escribiste otra vez la palabra silla, tienes que escribir un sinónimo. Ese pequeño editor al que nos cuesta mucho retirar y decirle, déjame escribir, ahorita quédate quieto, es parecido a un editor de carne y hueso. Lo que hacen los editores de carne y hueso, si se ponen a pensar en el trabajo de los editores, pues bueno, corrigen, ajustan erratas, ¿no? Hacen corrección de estilo, piensan en el texto desde una perspectiva más amplia, digamos, dan dos pasitos atrás, no nada más están clavados en que si está bien escrito o no escrito, o no bien escrito, sino que dan dos pasitos atrás y dicen, bueno, ¿cómo funciona este texto en su presente, en el contexto? Ven como todo en perspectiva, ¿no? Y otra de las cosas súper importantes que hace un editor es crear una especie de puente entre el texto y el lector, ¿no? El trabajo de los editores es eso. ¿Cómo va a ser el producto libro para que llegue al tipo de lector que queremos, ¿no? Entonces, nuestro editor personal tiene también que trabajar más o menos en ese sentido. Tiene un montón de tareas, los editores somos multitask por excelencia, y tiene muchas tareas que realizar de manera simultánea.
pensar en el tono, pensar en las palabras, pensar en que esté bien escrito ortográficamente, pero también en la sintaxis y también en el armado y la estructura de cada párrafo, pensar en el lugar que tiene cada una de las escenas dentro de la historia. Entonces tiene como muchas cosas en que pensar el editor y tenemos que entrenarlo para que esté preparado para ayudarnos a trabajar nuestro texto. ¿Cómo podemos entrenar a nuestro editor? Pues lo único que podemos hacer para forjar su criterio es leer muchísimo para que nuestro editor aprenda sobre todo el tipo de, digamos, el concepto de literatura que nosotros queremos escribir, ¿no? ¿De qué manera me gustaría escribir a mí? Bueno, pues me voy y leo a esos autores para tomarlos como referencia y entrenen a mi editor para la hora de que el editor se ponga a trabajar en el escritorio conmigo, me diga, no, a ver, me parece que este personaje está flojo y esta escena sale sobrando. Ay, ya me anda calando la garganta. Bueno, entonces es súper importante alimentar a este editor, entrenarlo. Cuando leemos una novela, además de disfrutarla mucho, también hay que, ya sabemos, ¿no? Leer con ojos de escritor es tomar las referencias y decir, a ver, ¿qué está haciendo este autor con el cambio de temporalidades? O cómo está ensamblando los fragmentos para que funcione también a lo largo de la narrativa, o de qué manera maneja los cambios entre personajes, cómo está escribiendo los diálogos. Todas esas observaciones las va realizando nuestro lector, nuestro ojo de escritor a la hora de leer, y esas observaciones van entrenando a nuestro editor para la hora de escribir. Nos digan, no, a ver, no pueden mezclar diálogos con guiones y diálogos entre comillas, etcétera, ¿no? Como todas esas reglas como muy, muy puntuales. Ahí voy a leer un comentario que dice, Mercy, dice, definitivamente todo depende del tema. Me encanta que hables de los sinónimos. Tan difícil no repetirse. Las repeticiones son terribles porque pues no es o sea, no todos tenemos el diccionario de sinónimos y autónimos grabadísimo en la memoria, ¿no? Entonces, no importa que el primer borrador tenga cientos de veces la palabra cielo o la palabra, no sé, cientos de repeticiones. Lo que sí, que cuando nos regresemos, pues hay que encontrar la manera de ajustar todos esos rasgos de estilo, ¿no? Que si son repeticiones, pues ponernos a buscar sinónimos y buscar, sobre todo cuando hay muchas repeticiones, es porque no estamos dando con la palabra precisa. No es tanto que necesitamos repetir, sino que necesitamos encontrar la palabra precisa para cada caso. Y el español es muy rico, entonces seguro que existe la palabra precisa, nada más tenemos que trabajarle un poquito para buscarla. Y lo bueno es que ya hay muchos diccionarios de sinónimos muy buenos, y eso es exactamente el tipo de trabajo que hace el editor. Ver en qué momento se requiere una palabra más adecuada para decir cierta idea, etcétera, ¿no? O esta sintaxis está rebuscada, o aquí hace falta un punto porque la oración ya llegó a mitad de párrafo y están 3 subordinadas, ¿no? Entonces hay que cortar en alguna parte para la respiración, está escuchando, está atento al ritmo y a la respiración de la lectura, y ahí, como les digo, es multitask, hay muchas cosas en las que tiene que estar alerta de manera simultánea, y es por eso que se requieren más de una lectura, o sea, se requieren muchas lecturas editoriales para ir cachando los diferentes niveles de, digamos, de ajuste que queremos hacer al texto. Pero lo bueno es que no tenemos nadie que nos apresure, espero, y que podemos regresarnos las veces que sea necesario. Entonces, no se dejen presionar por nadie, ustedes denle las pasadas que sea necesario a su texto y regrésense las veces que haga falta, sin miedo, sin miedo a regresarnos. Y suena muy tonto y suena muy obvio, pero es que de verdad hay
hay una parte de nosotros, una parte muy egolátrica, egocéntrica y muy infantil, a la que le cuesta mucho regresarse porque se siente como fracaso, ¿no? Claro, esto está mal escrito, es una basura, todo está mal, y ahí es donde está trabajando el editor. El editor es experto en juzgar y en decirnos, está pésimamente escrito, es una basura, esto no sirve para nada. Y por supuesto que va a estar mal escrito, ya lo dijimos una y otra vez, se trata de darnos chance de que esté mal escrito las veces que tenga que estar mal escrito, porque al final, en la última versión va a estar perfecto. Entonces, hay que darnos oportunidad de esos errores, y es muy difícil combatir a esa vocecita que dice, ¡es una basura! ¡Tíralo a la basura! Puedes tirarlo a la basura y repetirlo. Lo importante es no perder el entusiasmo y decir, ya no voy a escribir porque escribo bien feo. Pues no, todos escribimos feo en el primer borrador. Saramago seguramente escribía feo en el primer borrador. García Márquez seguramente escribía con las patas en los primeros borradores. No lo sé, pero pero claro que seguro que sí. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y es normal escribir una basura en el primer borrador. Creo que la clave está en esto que hablamos de darnos chance de que los primeros borradores estén mal escritos y en no clavarnos en el sentido del error. A ver, el sentido del error hay que recordar que es egolátrico, que es muchísimo miedo a sentirnos expuestos. O sea, es mucho, mucho miedo a que otras personas lean y digan, claro, es una basura, tú no sirves para nada, no eres escritora, nadie te va a leer, eres mala, escribes mal. Esos juicios pesan muchísimo, pero no tenemos por qué darle a leer a nadie algo que no queramos. Entonces podemos darnos oportunidad de escribir mal hasta que escribamos bien. Sí, siempre y cuando el texto quede en nuestro escritorio, es parte del trabajo, es parte del work in progress, como se dice, ¿no? Lo que me parece que podría ser un enfoque favorecedor al eso es una basura o eres una basura, porque además la escritura es la metonimia perfecta, escribimos y el producto reemplaza a la persona. Entonces, si el texto es una basura, yo soy una basura. Y si alguien viene, lee y dice, este está escrito con las patas, yo siento como que en el centro de mi corazón lo agarraron y lo embarraron con lodo, lo pisotearon y le prendieron fuego. Eso se siente y es verdad. La escritura está tan conectada con nuestra persona, con nuestro sentido del yo, con nuestra identidad, que en el momento en que sentimos un juicio negativo sobre nuestra escritura es como si fuera sobre nosotros, que también es algo muy infantil, es algo como muy, muy primario, pero así es. Y tenemos que aprender también a combatirlo y a decir, ok, bueno, sí estaba feo, pero yo lo veo bonito. Pero era un primer borrador, ¿no? Denle chance. Estaba feíto, pero puede mejorar. Y creo que esa es la clave. Primero, no engancharnos con yo soy mi escritura. Yo no soy mi escritura. Yo soy un ser humano, falible como cualquier ser humano, que está haciendo un valiosísimo intento por expresarse y que ya el intento en sí es sumamente admirable, valioso, digno de todos los aplausos, premios y preseas. Eso ya en sí mismo merece todo el respeto del mundo. Pero además de que soy un ser humano que estoy tratando de expresar mis emociones y de expresar mi historia y de tejer algo que creo que vale la pena, ¿no? Una historia, una narrativa, etc. Además de eso, creo que se le puede dar la vuelta por completo, ¿no? O sea, yo no soy eso que está escrito, pero eso que está escrito por algo. O sea, yo le estoy dando cierto valor. A mí me parece que en el momento en que lo escribí era porque tenía algo que decir y había una idea ahí escondida. A lo mejor no está escrita de la manera más eficiente, más eficaz, más literaria, bella, hermosa, pero con trabajo puede salir algo bueno.
de eso se ha tratado toda esta sesión. Y perdonen que suene tan repetitiva. Estoy escribiendo sobre la marcha de la oralidad. Entonces, creo que la clave para darle la vuelta a este es una basura es, sí, pues claro que es una basura porque es un primer borrador, pero ¿qué es lo que hay ahí que quiero rescatar? O sea, ¿por qué esta basura es muy buena? ¿Qué es lo que la hace tan bueno? ¿Qué tiene este borrador? ¿Qué tiene este...? Ay, perdón, el gato le está... Ay, se me está cayendo y estoy moviendo el tripié. ¿Qué es lo que tiene este primer borrador escrito como pude, con mi mejor esfuerzo? Eso no importa si está bien o está mal, pero ¿qué es lo que quiero decir aquí? ¿Qué es lo que hay que rescatar? ¿Qué es lo que sí, ¿no? Los valores, las palomitas, lo que vale de este intento para llevarlo al segundo intento y al tercer intento y al cuarto intento, ¿no? Entonces, más que... Ahora sí que no me voy a ver como muy Ned Flanders, pero en lugar de ver la parte de todo lo que está mal, pues hay que ver lo que sí sirve y lo que está bien, porque pues de eso es un borrador. Entonces ir viendo los hallazgos que encontró ese primer borrador, y a partir de esos hallazgos y a partir de esas betas podemos encontrar una joya, ¿no? Podemos mejor labrar una joya a partir de lo que haya descubierto esa primera escritura. Entonces me parece que es un gran desperdicio considerar o juzgar como basura un primer borrador que únicamente está haciendo la labor de búsqueda de ese tesoro o de esa joya que estamos intentando labrar, ¿no? Entonces, la vuelta que podemos darle es de ese primer borrador sin juzgar de manera... no encuentro el adjetivo, luego lo busco. De manera fea, punitiva, los errores dentro del texto, cuáles son los hallazgos de ese texto y decir, ok, aquí hay algo bueno, esto lo puedo tomar, esto me sirve, y reconstruir un segundo intento, hacer un segundo intento, porque es parte del proceso, y ese segundo intento seguramente tendrá mucho más clara la intención de lo que queremos hacer. Perdón que repita intento e intención. Bueno, en ese segundo borrador tendremos más clara la intención del texto y podremos hacerlo de una mejor manera. Ya tenemos más dominado dónde poner cada idea, etcétera, y será seguramente más eficiente. Y así nos podemos seguir, sin exagerar, en este, digamos, desarrollo de una como segunda parte de, o sea, primero es el desarrollo y ahora el desarrollo de una segunda intención ya como más aterrizada de nuestro texto. Bueno, hasta ahí creo que alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, dice Mercy que el texto es como un vaso de agua. Si eres de mente positiva, siempre vas a ver el vaso medio lleno. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Por ahí se me escaparon 2 comentarios. También de Mercy, que lleva más de 3 años, dice: ¡ay! La doña del abanico sale la próxima semana. Es una novela que tú escribiste, supongo. Te felicito muchísimo, la voy a buscar. Oye, qué padre, felicidades, me entusiasma muchísimo. Bueno, estábamos en el momento en el que, Mercy, si nos quieres compartir acá el enlace de tu novela, a lo mejor a alguien también, además de a mí, nos da curiosidad, y entramos desde acá a buscarla. Entonces, para ver el vaso medio lleno y decir, este borrador tiene cosas valiosas, bueno, pues entonces algo como muy útil es imprimir nuestro borrador, imprimirlo. Es muy importante, es muy, digamos, es todo un momento, todo un hito, el momento en el que tenemos ya desarrollada nuestra historia, nuestro primer borrador, y lo llevamos a la impresora. Creo que es un paso valiosísimo, porque
primero porque vemos la materialidad de nuestro texto. Miren, yo aquí tengo la novela que estoy trabajando, que ya la tengo en primer borrador, ya la tengo impresa y ay, la sensación de verla en papel, de ver que es real, es muy distinto a verlo en la compu, en el documento de Word, ¿no? Es real, para empezar, es material y como herramienta nos sirve muchísimo en términos materiales y visuales, porque entonces sí, agarramos la pluma roja o el lápiz o el marcador y las banderitas y todo lo que quieran y con un buen cafecito se ponen a releer y hacer todas las marcas que haga falta hacer. Y esas marcas, o sea, sí a marcar, pero quizá no a lo loco, o bueno, o sea, a lo mejor hacemos una lectura a lo loco, pero creo que hay muchos niveles de lectura para ese acercamiento editorial, ¿no? Porque en la escritura, la primera parte de la escritura es como una especie de descubrimiento, ¿no? Esa primera parte de la escritura lo que hace es encontrar, es plantear hallazgos, poner cosas valiosas sobre la mesa y a la hora de reescribir o a la hora de editar y volver a escribir nuestro texto, lo que tenemos que hacer de alguna manera, o una de las cosas que tenemos que hacer, es ir como sacando la escultura de la piedra, ¿no? Tenemos el primer bloque, el primer borrador es como una piedrota y a partir de ahí vamos a ir rascando y vamos a ir tallando y labrando, dándole forma a nuestra escultura. Entonces, les digo, bueno, podemos leer a lo loco nuestro impreso de la novela, del primer borrador de la novela, pero creo que merece más de una lectura. Que en cada vuelta de lectura que le demos podemos poner un filtro diferente, ¿no? Y le vamos poniendo diferentes filtros a la lectura para ir midiendo, regulando diferentes aspectos que será valioso ajustar en nuestro texto y en nuestra prosa. Por ejemplo, una de las lecturas puede ser: me voy a poner en los zapatos del lector y verla desde las acciones, ¿no? O sea, cómo van funcionando las acciones, cómo se conectan los personajes, una mirada global de cómo funciona la historia en términos de argumento. Otra lectura puede ser de ritmo, entonces es muy valioso leer en voz alta y ver en qué parte se nos va la respiración y no está cuajando el ritmo de las comas y los puntos y coma de manera adecuada. Como regla general, si nos cuesta trabajo leer en voz alta una frase, o sea, una frase que está medio enredada y se nos enreda la lengua a la hora de leer, al lector en silencio le va a saltar esa frase y probablemente lo saque de la lectura. Esa es una regla de oro que me enseñó Adriana Jiménez, y que me dijo, no, o sea, si puede que la frase esté bien escrita, ¿no? Ortográficamente bien escrita, pero si tú al momento de leer en voz alta se te traba la lengua, al lector que lea en silencio lo va a sacar. Entonces trata de escribir de una manera, o sea, con una sintaxis y un ritmo y una acentuación adecuados para que la lectura fluya y el lector no se salga en ningún momento. O sea, a lo mejor sí quieres hacer tus acrobacias sintácticas y poner cientos de oraciones subordinadas, pero hay un riesgo en eso, ¿no? Hay el riesgo de que el lector se distraiga y diga, ay, ¿dónde quedó el sujeto? Ya no lo encuentro, ¿cuál era el sujeto? ¿Cuál era el objeto directo? Y se pierda en la oración. Entonces, pues la lectura de ritmo es muy valiosa y esa lectura se disfruta mucho, te lees a ti mismo en voz alta, escuchas el tono, las palabras que estás eligiendo y eres consciente de esas elecciones. Entonces, a la hora de volver a escribir, ya tienes como un poco más la intención digamos, hay un ritmo. Eres consciente de que tiene que haber un ritmo y que ese ritmo es una música interna del texto.
O sea, aunque los lectores lo lean en silencio, hay una música interna, una respiración, y esa respiración se la tenemos que dar con las comas y con los puntos y seguido, sobre todo. También los puntos y aparte, bueno, son otra respiración, pero como un poco más de la estructura. Bueno, ¿con qué nos seguimos? Esas diferentes capas, ¿no? En eso estamos. A ver, no me quiero desconectar. Entonces, tenemos que con cada capa de lectura podemos ir filtrando diferentes aspectos. Otro de los aspectos, perdón, ya me estoy yendo por las ramas, pero otro de los filtros valiosísimos es el filtro de la adjetivación. Y yo que suelo leer manuscritos que mandan de concurso, que me toca ser jurado de algunos concursos, me ha tocado, creo que la pata de palo de la que sufrimos muchísimo es la adjetivación y los lugares comunes. Si hacemos una lectura de nuestro manuscrito con el filtro, así nos ponemos en los lentes, el filtro de los clichés y de los adjetivos malos, nos vamos a encontrar con cada cosa, así con la lluvia tormentosa, con la oscuridad tórrida, con la oscuridad profunda, ¿no? Esas frases que no dicen nada porque pues ya son clichés, ¿no? Su voz estentórea y bueno, podríamos hacer una lista infinita de clichés que no aportan absolutamente nada a la historia porque, bueno, a la prosa, pues porque ya están súper manoseados, ¿no? Y están, o sea, ya suenan feos y suenan también a que el escritor buscó el primer recurso para escribir. Y eso, los lectores son muy inteligentes y saben cuando un escritor se esforzó por crear una imagen, ¿no? Y por hablarnos de cómo es esa oscuridad, si es que la oscuridad era tan necesaria y tan importante en la historia, y tomó el trabajo de transmitirnos las sensaciones particulares de esa oscuridad. No decirnos que la oscuridad era profunda porque pues eso ya no dice nada, ¿no? El filtro de los clichés, por favor, que una de sus lecturas editoriales sea el filtro de clichés y el filtro de la mala adjetivación, porque volvemos a la idea de la basura. No está mal escribir que sus labios eran rojos como el rubí, no está mal. Eso es parte del work in progress. Queremos decir que sus labios eran rojos y el primer referente a la hora de escribir rápido y a la hora de escribir la idea, a lo mejor tenemos la mente en la acción o en las emociones del personaje y no podemos ahorita detenernos a pensar cómo adjetivar, ¿no? En el adjetivo preciso. Entonces, lo escribimos rápido y hacemos la asociación con lo primero que se nos viene a la cabeza y está bien. Necesitamos esos clichés para avanzar en la escritura. Pero volvemos a la idea del work in progress. Nos tenemos que dar cuenta de que son clichés y de que los usamos de manera, digamos, como muy facilona e inmediata para que en la segunda lectura los identifiquemos y quitarlos y esforzar y decir, a ver, aquí puse como 4 clichés. Sí, la escena funciona bien, pero está pésimamente escrita. Ahora sí tengo tiempo de escribir esta escena y ponerle las palabras precisas a cada cosa. O sea, hay que hacer el trabajo y hay que aplicar bien aplicaditos a cada una de las oraciones que digan exactamente el contenido emocional que quiero comunicar, las texturas, las emociones, la atmósfera, con mucha precisión. La precisión es un trabajo y el trabajo requiere esfuerzo y tejido fino, o sea, como si hiciéramos una filigrana, ¿no? Cada palabrita, ver, ¿no? Diccionario de sinónimos y antónimos, tenerle mucha paciencia al texto para poner las palabras precisas en el lugar preciso. Y esa es chamba, pero esa es una chamba secundaria, esa es una chamba de edición. Entonces, sentarnos a hacer ese hilado fino es muy disfrutable, pero una vez que ya tenemos que la escena ya funciona, ¿no? Una vez que el capítulo ya está desarrollado.
No podemos estar pensando en el hilado fino, pero también en qué va a decir el personaje, pero también en, o sea, el diálogo, pero también en la descripción, pero o sea, no, solo los genios podrán, yo no puedo. Y necesitamos desagregar, ¿no? O sea, vamos por partes. Ahorita hago que funcione la escena y después me regreso para ver cómo está adjetivada, para ver cómo están trabajados los diálogos y trabajar cada aspecto del texto de manera independiente y o sea, darle su tiempo a cada cosa. Esa es una de mis recomendaciones editoriales. Darle su tiempo y su esfuerzo a cada una de las labores editoriales que requiere un texto. Y una de esas labores es ir trabajando todos los clichés, ir trabajando el ritmo interno de la historia, de la puntuación, ir trabajando la estructura, las descripciones, los espacios. Cada aspecto puede ser una lectura distinta de nuestro manuscrito impreso, lleno de pegatinas, lleno de marcas, que, bueno, nos podemos regresar, pasamos algunas de las correcciones en limpio, volvemos a imprimir y le damos otra pasada. Como ven, escribir novela o la escritura en general es súper laborioso y tener un texto muy bien escrito y muy limpio y muy bien editado requiere muchas pasadas y requiere mucho esfuerzo. Por eso, desde el principio, mi primera idea fue, la primera idea que les quise transmitir es que ningún trabajo sale bonito, perfecto y bien escrito desde la primera sentada, ¿no? Hay que quitarnos esa idea que es súper tóxica. Bueno, hasta aquí me voy a detener, porque si no me sigo hasta el infinito. Hasta aquí me voy a detener en lo que toca a esta especie como de trabajo de autocrítica profunda que es el editor personal, ¿no? Ese editor que ve con cierto criterio que hemos forjado como lectores y que ve con cierto criterio nuestro texto, nuestro propio texto y dice, no, a ver, el texto se sale de lo que yo quiero que sea, entonces hay que trabajarlo para convertirlo en eso que queremos que sea, ¿no? Y es ya dijimos, es una labor muy meticulosa y de mucha paciencia. Pero a lo que quiero ir ahora y también abordar un poquito es esa otra parte de compartir el proyecto, de la edición, pero que ya escapa de nuestras manos y que pasa a alguien más. Quiero compartirles una referencia que nos pone aquí Guadalupe, que es, dice que hay un estupendo texto de Alejo Carpentier que se llama El adjetivo y sus arrugas. Sí, lo voy a buscar, lo leí hace muchísimo, ya no me acuerdo, pero lo voy a buscar porque creo que es una muy muy buena referencia. Léanlo, El adjetivo y sus arrugas, porque, bueno, en los talleres literarios, al menos en los talleres viejitos, en aquellos talleres donde uno llevaba su manuscrito en fotocopias para los 15 participantes y había un tutor, bueno, esos talleres de antes, de los que por cierto quiero escribir en mi blog, que he tenido desatendidísimo, perdón, pero se me atravesó la mitad del año, ya regresaré. Pero en esos talleres de antes se trabajaba con ideas muy concretas, que ahora nos damos cuenta de que no siempre aplican para todo, pero no dejan de ser útiles, ¿no? Uno de esos dichos de taller era el adjetivo que no da vida mata, ¿no? Entonces en la lectura de taller muchas veces te marcaban los adjetivos y decían, no, este adjetivo pues no está contribuyendo en nada al texto y pues si no es crucial ponerlo, pues mejor no sobreadjetives tu texto porque los adjetivos pueden llegar a ser muy pesados, ¿no? También, bueno, voy a leer otro comentario de Anabel que dice, a mí lo que me ayuda es dejar en descanso el texto unos días porque si no encuentro mucho. Das con una clave esencial, Anabel, que la tenía por aquí escrita es que ya me perdí en mis notas. Pero bueno, aprovechando que tú lo mencionas, sí, es esencial dejar reposar el texto para retomarlo, ¿no? La idea sería, bueno, retomando lo que hemos dicho hasta ahora, es
tratar de escribir de la manera más fluida posible cuando tenemos nuestra idea de, ay, quiero escribir una novela sobre tal, tomar todas las notas que quieras, desarrollar a los personajes, hacer experimentos y tener un montón de notas y a lo mejor ya lanzarte a escribir a desarrollar una primera escaleta de tu novela y tener ese bonche de 200, 300 páginas que podemos llamar un primer borrador, ¿no? Estas primeras sesiones del taller nocturno de novelas se han centrado un poco en el trabajo que implica llegar a ese primer borrador. Pero una vez que tienes ese primer borrador, pasamos a la edición. Sin embargo, ese paso del primer borrador a la edición, ese cambio de mirada del escritor creador que deja fluir la fuerza del universo a través de su cuerpo, ese medium de la magia de la escritura, y el editor personal que puede llegar a ser un tirano y que puede llegar a ser terrible, ese cambio de mirada requiere un tiempo de descanso. Y qué bueno que lo mencionas en este punto. Por regla general, a mí me gusta dejar pasar entre 1 semana y 3 semanas. Si dejo pasar mucho tiempo más, siento que pierdo conexión con el texto. Si dejo pasar menos tiempo, digamos 2, 3 días, todavía no logro marcar como cierta distancia con el texto. Es un poco como cuando nos peleamos con el novio y le decimos necesito tiempo para pensarlo. Así como te tomas tu tiempo y te da la oportunidad de ver las cosas con diferente perspectiva. Si lo quiero esa vida con él, con ella, si me gusta, pero hay cosas que tenemos que ajustar. O sea, pero si en ese break con la pareja, le pareje, nos lleva más de 2, 3 semanas, eso ya es break de verdad. O sea, ya nos sentimos desconectados con nuestro pareja. Entonces, creo que hay que medir muy bien, como con mucha sensibilidad, esa distancia para que la distancia no nos desconecte por completo del texto, pero que sí nos dé el respiro suficiente para tomar perspectiva, ¿no? Para verlo de lejitos y cuando lo retomemos ya en nuestro fabuloso impreso en papel, lo veamos con una mirada distinta y ahí podamos empezar a hacer estas lecturas con diferentes filtros de colores, ¿no? Bueno, color adjetivos, color personajes, color acciones, descripciones, etc. Entonces, sí, es muy necesario dejar reposar el texto un ratito. Y esa es mi recomendación, entre 1 semana y 3 semanas. La cuarta a veces es necesario porque la vida se nos atraviesa, pero que no pase demasiado que nos sintamos desconectados con el texto. Bueno, a lo que quiero ir ahora, para no extenderme ya demasiado, es a esto que les decía de el momento en que la edición cae en manos de un tercero o de otras personas. ¿En qué momento es adecuado o puede ser recomendable desde mi punto de vista compartir nuestro proyecto con otros? Hemos dicho muchas veces en este taller, porque creemos en eso, que la escritura acompañada es esencial, porque venimos cargando una novela y cargar con una novela es cargar con el universo entero de esa novela sobre las espaldas y puede llegar a ser muy cansado y muy agotador llevarlo solo, ¿no? Soy el escritor y yo solo sé todo lo que está pasando dentro de mi historia. La verdad es que sí, de alguna manera sí. Y es muy bueno, nos alivia muchísimo compartir el proyecto con alguien más, pensar en conjunto con otra persona, porque podemos como ampliar, es como meterle un disco duro a nuestra cabeza, ¿no? Y amplías la memoria. El disco duro de la persona que te está escuchando te sirve como para ampliar perspectiva y decir, ok, sí, esto no lo había visto, no me había dado cuenta de que podía hacer este cambio que resuelve todo lo que yo no había podido resolver en meses, ¿no? Entonces, hablar del proyecto con otros puede llegar a ser
muy liberador y puede llegar a ser muy bueno. Y en este taller creemos muchísimo en la escritura acompañada, ¿no? La escritura acompañada es esencial y ya no tenemos por qué seguir con la idea de que escribir en solitario, que el trabajo del escritor es totalmente solitario, etc., ¿no? Sin embargo, creo que gran parte del trabajo del escritor sí se lleva a cabo en solitario, porque no podemos estar ahí con nuestro escucha de cabecera, así todo el tiempo de, oye, pero ¿qué hago con este personaje y con esta escena? Es que ¿cómo la resuelvo? Porque tienen cosas que hacer. Tienen una vida, no son como nosotros que estamos escribiendo una novela. Ellos tienen una vida y a lo mejor ya no se acuerdan de esa escena, a lo mejor se les escapó y no podemos estarles llamando cada 15 minutos para decirles que no sabemos qué hacer con el gato de la protagonista porque se estaba cayendo. Mi recomendación en ese sentido es que hay dos momentos muy importantes para compartir el proyecto. El primer momento es cuando apenas es una idea. A lo mejor tienes un montón de notas, tienes ya algunos borradores y estás así como hecho bolas y estás así con la cabeza a tope porque todavía no logras aterrizar la novela como tal. Está todavía como en abstracto, ¿no? Están las notas, personajes, la historia, pero la historia no encaja acá y pues estás todo hecho bolas. Ese momento es esencial platicar, en ese momento es esencial platicar la idea con otra persona, incluso tratar de escribir la sinopsis y tratar de decirle, bueno, oye, ¿de qué se trata la novela? Híjole, es que no sé de qué se trata la novela. Entonces, el intento por aterrizar de qué se trata la novela y por comunicar a otra persona nos sirve mucho para aterrizarla. Es un ejercicio muy, muy valioso para empezar a aterrizar cuál es la novela que queremos contar, ¿no? Entonces, en el momento en el que todavía está tiernito el proyecto, ahí me parece que es el mejor momento para compartirlo con otras, con personas que nosotros consideremos que pueden llegar a ser buenos escuchas y que pueden aportar algo a la idea, y con los que sentimos empatía y con los que sentimos que hay conexión, ¿no? Y el segundo momento que yo considero muy recomendable compartir el proyecto es cuando ya está escrito, cuando ya está, digamos, el primer borrador o un primer desarrollo, o ya tenemos una idea bastante clara de cuál es la novela que queremos contar, ¿no? Ya está más o menos puesta en papel. Todavía tiene una patita por aquí, otra patita por allá, hay capítulos que funcionan y otros que no importa, pero ya se puede leer, ya hay una idea ahí aterrizada. Me parece que entre ese primer momento y el desarrollo hay un gap, hay un desierto en el que lo mejor es llevar a cuestas ese mundo y decir, ok, ya más o menos sé cómo lo quiero aterrizar, trabajar como dentro de la cabeza hasta que salga ese primer desarrollo y después compartirlo. Me ha pasado que a la mitad del gap comparto la idea y no se entiende, no se termina de entender y yo me puedo confundir más, ¿no? Porque no logro comunicar a la persona la idea y me siento más perdida que la orientación que podría recibir. O sea, al comunicar la idea me siento más perdida y la otra persona sí también, pero entonces era así o era así. Entonces acabo sintiéndome más perdida cuando comunico la idea a la mitad de ese proceso. Entonces mi recomendación es al principio, cuando todavía es concepto, cuando todavía es idea y cuando ya tenemos un primer desarrollo y ya tenemos más o menos claro hacia dónde queremos ir. Cuando la idea, sobre todo refiriéndonos al texto, o sea, podemos hablar de la idea con nuestro pareja o con nuestra mejor amiga y despotricar y es que no sé cómo hacer con tal personaje, ya se me quiere morir, y será un alivio. Pero hablando precisamente del texto, de leer y de marcar el adjetivo que no da vida mata y quita esto porque no funciona y aquí hay muchas repeticiones,
En ese sentido, creo que compartir un texto que todavía está en etapa larvaria puede llegar a ser muy perjudicial, ¿no? Por lo que hablábamos al principio de que el texto es mi persona de alguna manera, y cuando lo comparto y todavía está tiernito y todavía está así como en etapa larvaria, todo feo, obviamente no va a comunicar la idea que queremos comunicar. El receptor, quien lo lea, va a reparar en los defectos y nos va a decir, pues es que esto no lo entiendo, y nos vamos a sentir muy frustrados. Existe la posibilidad de que nos sintamos frustrados, de que nos sintamos vulnerados, así de, ay no, pero es que está feo, es que el otro también piensa que es una basura, entonces yo soy una basura, y ya nos queremos ir al yonque, ¿no? Y es muy peligroso dar a leer un texto que todavía está en una etapa, digamos que no está listo para ser leído, porque puede suceder eso, ¿no? Podemos llegar a sentir que tocaron al texto y que nos tocaron nuestro corazoncito, y eso en algunas ocasiones nos puede llegar a bloquear por completo, ¿no? Dependiendo de la influencia de la crítica, o qué tan ruda estuvo la crítica. O sea, era típico de que llevabas tus textos al taller literario y salías de ahí y decías, no, es que yo no me debo dedicar a esto, soy una basura, ya mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Puede llegar a herir susceptibilidades muy profundo el juicio de otras personas. Entonces, cuando no estamos listos para compartir un texto, es mejor no hacerlo. O hacerlo con personas que sabemos que su criterio nos va a dejar algo bueno, hay tal empatía que nos puede llegar, o sea, que sabemos que va a ser favorable. Y en ese sentido, algo que ha surgido muy bello en estas sesiones internas es que se hace muy patente la necesidad de acompañarnos en la escritura una vez que ya la tenemos como en desarrollo. Y eso es algo como súper, súper valioso. Crear grupos de colectura. Hemos hablado ya de las asesorías, que bueno, conmigo o con un lector o con un editor experto o con un novelista, etcétera, pueden dar a leer su texto y decir, bueno, el tiempo de las personas es valioso, entonces ¿cuánto me cobras por leer mi novela? Y asesorarla como de manera muy puntual y darme recomendaciones, y decirme por dónde voy, ¿no? Es muy adecuado y muy pertinente pedir una asesoría literaria. Pero las asesorías literarias son costosas y no todo el tiempo podemos estar pagando, conectados con nuestro terapeuta de la novela, ¿no? Entonces, en esos casos yo recomiendo muchísimo los grupos de intercambio de lectura. 3, 4 amigas que se sienten en compatibilidad de, bueno, lo que escribes y la idea de literatura que tienes es compatible con la que yo tengo, entonces, ¿quieres ser mi amiga? ¿Quieres que nos leamos juntas? Intercambiarnos textos y de esa manera hacer una especie de tequio, hermano, corazones, todo lindo, donde nosotros leemos y comentamos el trabajo de nuestras amigas y nuestras amigas nos leen y nos comentan. Y en ese sentido, ese tipo de comentarios, ese tipo de trabajo de edición, creo que tiene que ser de la misma manera cuidadoso, pero generoso. O sea, no dar el avión. O sea, por muy amigas que seamos, especialmente porque queremos ver que el texto de nuestra comadre literaria sea todo lo bueno que pueda ser, no vamos a dejar pasar cosas que otros pudieran criticar, ¿no? O cosas que le demeriten al texto. Entonces, hay que sí señalar todo lo señalable, así de todo lo que yo señalaría o impediría en un texto mío, así con el amor con el que cuido mis textos, voy a cuidar el texto de mi comadre. Y también ser muy cuidadosas en la manera en la que comunicamos las sugerencias y los juicios. Recientemente estuve en un taller de talleres con Silvia Aguilar Selení. Si les interesa dar talleres literarios, Silvia es lo máximo, tomen ese taller por favor. Y con Silvia aprendí que las opiniones también tienen que ser consensuadas, que no es nada más de a mí no me funciona tu personaje.
esa escena a mí no me funciona, me parece que no cuadra. O sea, para dar mi opinión, primero tengo que estar segura de que la otra persona quiere escuchar mi opinión, ¿no? Y que la puede tomar en cuenta y que se siente en ese momento con la interesa emocional de recibir una opinión mía, ¿no? O sea, y no nos cuesta nada cambiar esa manera de acercarnos a la crítica constructiva. Es decir, oye, ¿quieres mi opinión o nos la reservamos para otro día? Esas palabras pueden llegar a ser clave a la hora de trabajar un texto, ¿no? Porque no siempre estamos preparados para recibir una opinión. Puede llegar a ser fuerte, puede llegar a coartarnos el proceso. Entonces, que la opinión siempre sea consensuada y ser como muy, muy cuidadosos y muy amorosos en comunicar esas opiniones. Sobre todo, no hay falla cuando lo que comunicamos de nuestra impresión lectora es justo lo que nosotros percibimos como lectoras. Y ese es un favor enorme que le vamos a hacer a nuestras comadres literarias. Decir, a ver, yo en este texto leí esto, lo interpreté así, a mí me pareció esto, yo me sentí de tal o cual manera al leer esta escena, me sentí incómoda, no la entendí, me sentí confundida, porque las emociones que podemos llegar a sentir son incuestionables. Ahí sí, bueno, te sentiste confundida, no sé si está bien escrito, no sé si la confundida de la mala lectora fuiste tú o yo lo escribí mal, pero ahí no estamos dando un juicio a la escritora, sino que le estamos diciendo cómo me sentí yo a la hora de leer, ¿no? Entonces, decir cómo nos sentimos en nuestra lectura puede ser de mucha más ayuda para nuestra comadre literaria que decirle, a mí no me funcionó tu texto porque tiene muchas repeticiones. Y bueno, en ese comentario editorial que podemos hacer, que podemos intercambiar de manera muy generosa entre nosotros y crear grupos de lectura, y a mí me encantaría que se formaran muchos, bueno, existen muchísimos, pero que haya más grupos de colectura y de coescritura, de trabajo conjunto en la escritura. Se pueden, por ejemplo, hacer recomendaciones lectoras, ¿no? Cuando estamos, oye, quiero escribir una novela acerca de extraterrestres. Ah, ya leíste a Roberto Abad, que escribe de extraterrestres, ¿no? Es divertidísimo. ¿Por qué no le echas un ojo a sus cuentos? Esas recomendaciones lectoras son muy valiosas, sobre todo al inicio del proceso creativo. También tener referentes de a qué queremos que se parezca y a qué no, ¿no? Cuando empezábamos a hablar de esa mirada editorial, hablábamos de tener también referentes de estilo, de a qué tipo de novela queremos que se parezca a la nuestra. También nos puede servir mucho esos comentarios para tomar decisiones estructurales. Si quizá funciona tan bien el segundo protagonista que si le diéramos un giro y lo tomamos como protagonista, resuelve la historia. Y eso muchas veces cuando estamos escribiendo no somos capaces de verlo, pero una amiga nos lo puede decir. Nos ayuda como a explorar todas las posibilidades, ¿no? Esas segundas lecturas, esos comentarios nos permite explorar todas las posibilidades. Estamos clavadísimas en que tiene que ser tercera persona, pero es una novela tan intimista que, oye, ¿qué pasaría si le escribes en primera? A lo mejor agarra el capítulo 3, reescríbelo en primera y escucha cómo se siente. Y no te cuesta nada, no vas a guardar ese Word, lo copias, le pones experimento 1, primera persona, lo transcribes a primera persona y lo lees y ves cómo se siente. Y eso te puede destapar una enorme posibilidad para la novela, ¿no? Entonces, es en explorar todas las posibilidades de narradores, de perspectiva, y mejor si la haces fragmentaria, y si fuera una novela histórica, y si fuera una novela fantástica, ¿no? Entonces, es muy valioso ese tipo de comentarios cuando podemos contar con alguien más del otro lado que nos escuche. Y de este lado, del lado de quien escribe, lo que se requiere es sobre todo tener la flexibilidad para escuchar, ¿no? Porque hay una reticencia
de repente cuando editamos, cuando estamos corrigiendo, cuando escuchamos correcciones u opiniones sobre nuestro texto, hay una reticencia de decir, no, pero es que yo lo que quería decir, no, pero es que, calma. Quizás si la persona que lo leyó no lo entendió como tú querías que lo entendiera, es porque hay algo en la escritura que se puede ajustar, algún cambio que puedes hacer que puede mejorar el texto. El texto siempre, siempre puede mejorar. Y tenemos que estar dispuestas, tenemos que tener esa flexibilidad para decir, sí, sí puede cambiar, puede mejorar, le puedo hacer ajustes. Estar abiertos a hacerle ajustes a nuestro texto es esencial para que el texto mejore. Si no, nos quedamos con la primera versión y ya sabemos que la primera versión casi siempre parece medio basura o puede llegar a ser medio fea. Bueno, para no extenderme más, hay que ponerle un límite también a la edición, ¿no? Está esta idea del perfeccionismo que puede llegar a ser igual de perjudicial que la no corrección o que la falta de edición. El exceso de edición también puede ser, primero puede hacer el trabajo infinito, agotador y pues no logra su intención, porque finalmente la intención es que llegue a un receptor y que el mensaje se comunique, llegue. Entonces, si está en nuestro escritorio, lleva 7 años esa novela, y le seguimos acomodando las comas y le seguimos cambiando la palabrita de aquí para acá, pues es que no me convence, pero ya déjala ir, ¿no? Ya suéltala y con suerte un buen editor va a fijarse en aquellos aspectos que realmente se tengan que ajustar, pero suéltala y que alguien más se haga cargo de esas minucias, pero entrega esa escritura a los demás, ¿no? No te quedes ahí sobando el texto por toda la eternidad, porque tampoco cumple su finalidad, ¿no? O sea, lo mismo no cumple su finalidad si no escribes la novela que si no la sueltas. Es exactamente lo mismo. Entonces hay que soltarla y hay que dejar ir, hay que encontrar un momento en el que, pues ni modo, se va y llega a los lectores y entonces ya empieza otra historia, que es la historia de la recepción y es fascinante. Algo que nos puede dar mucha confianza también es contar con esos editores externos, con esas comadres, con esos otros editores que nos pueden decir, suéltalo, confía en que el texto no va a estar mal, ¿no? Tú confía, ya lo escribiste, ya lo llevaste a buen término, ahora confía en los otros, confía en tus amigas lectoras, confía en la editora que lo va a recibir para publicarlo. Y ellos te pueden decir de qué manera puede llegar más limpio y más bonito a los lectores, que son a los que queremos llegar al final. Entonces, pues sí, se trata también de entregar y de confiar y de soltar, que es muy saludable y muy bueno también. Entonces, me gustaría cerrar con esa idea. No sé si tengan algún otro comentario, alguna duda. Déjenme ver mis notas a ver si se me quedó algo en el tintero. Iba a retomar la idea del lector, pero ya no me quiero extender demasiado. Y creo que al principio quedó más o menos explicado esta manera de como crear una especie de ser abstracto que lee, ¿no? De ser ideal, ¿no? En un lector ideal muy particular a quien queremos remitirnos. Y si nos sirve la idea, podemos pensar en un lector en concreto, ¿no? ¿Cómo leería mi mana Lola esta novela? Y con eso ya es suficiente para avanzar pensando como en ese lector, en esa lectora ideal muy particular, de carne y hueso que existe, y de ahí, bueno, ya podemos partir a la idea general del lector, que es mucho más abstracta y mucho más escurridiza, y que se toca con la idea del mercado editorial, y esos ya son bretes que un berenjenal en el que no nos queremos meter. Estaba pendiente eso de la idea del lector, que es como una especie, esta lectura editorial es como una especie de anticipación de cómo va a recibir la historia la persona que esté del otro lado, y precisamente por eso necesitamos generar cierta perspectiva y cierta distancia con respecto al texto. Y bueno,
partir de las virtudes del texto a la hora de editar, ¿no? Quedarnos con lo bueno. No, o sea, por supuesto que tenemos que señalar con rojo todo lo que hay que cambiar, pero yo diría señalen con azul, con verde y con brillitos todas las cosas que les parecen que están dando en el clavo, porque es de ahí de donde queremos partir, y no quedarnos en la amargura, ¿no? No, todo mal. Una práctica que a mí me ha servido mucho, por ejemplo, con cosas con notas o con borradores que veo que no sirven, es señalar, ¿no? Únicamente, y llevarlo a otra página y desarrollar esa idea que sí sirve, desarrollarla en una página nueva. Y luego, en las cosas que me parece que funcionan muy bien, también me ha servido mucho. Digo, este párrafo funciona muy bien, me gusta, tiene buen ritmo, el tono es el que quiero para el resto de la novela. O sea, en ese párrafo como que le di al clavo en la novela, en el tono, en el personaje, en varias cosas, ¿no? Entonces lo que puede funcionar mucho es tomar como referencia ese párrafo y tratar de emparejar el resto del texto a como subir el nivel, ¿no? Ese párrafo me permite poner el texto a cierto nivel, con ciertas características, y puedo empezar a igualar o a jalar el resto de los capítulos o de los fragmentos para que sigan a ese párrafo que me pareció bonito, ¿no? Entonces eso también puede ser una idea útil. Pero bueno, ya nada más estoy debrayando. Son algunas de las ideas que quedaron aquí en mi cuadernito. Puse aquí, es enorme el desafío de no tomarse la crítica y los comentarios como algo personal, porque el texto es algo tan cercano a nosotras y nos ha costado tanto escribirlo, llegar hasta este punto, que es imposible no sentirnos tocadas cuando tocan con algún juicio a nuestros textos. Entonces, es muy difícil, pero hay que intentar separarnos, ¿no? Este es el texto, yo soy la persona, no somos lo mismo, puedes criticarlo y yo lo puedo trabajar si deseo trabajarlo en ese sentido. Y tomar esa distancia es algo saludable, pero también hay que crear estrategias para protegernos, ¿no? Y no permitir que cualquiera juzgue nuestro texto, sobre todo cuando está en etapa larvaria, y hay que buscar con mucha sensibilidad esas lectoras que nos van a permitir avanzar y crecer también en la escritura, porque crecer en conjunto siempre es bonito. Y la idea con la que me gustaría cerrar es retomar esto de que es importante también encontrar el momento en el que hay que soltar. Entonces, editar también es encontrar el momento para soltar la historia y para confiar en otras. Confiar en los editores que van a publicar el texto y confiar, o sea, hay que prácticamente aceptar casi todo lo que dicen, a menos de que hayan comprendido mal y haya una corrección equivocada, pero por lo general, si hay un buen editor, va a encontrar los ajustes perfectos y hay que aceptarlos, y hay que decir sí, hay que hacer ese cambio. Hay que tener humildad, ¿no? Para aceptar que nos equivocamos y que podemos, que alguien más también puede corregir nuestro texto. Y soltar, y dejarlo, y confiar en los lectores también, ¿no? Y confiar en que los lectores, ese sí, lector abstracto ahí en el futuro, al que no conocemos y que está ahí como en el espacio sideral, va a recibir nuestro texto con cariño y lo va a interpretar de la manera en la que nosotros diseñamos que lo interprete. Y eso es muy hermoso y es muy mágico. Les agradezco mucho que se hayan unido a esta sesión 8 del taller nocturno de novela. Nos vemos el siguiente mes con otra sesión, pero por lo pronto queda pendiente la sesión interna que tendremos el 22. Tenemos por ahí creo que 2 espacios, y bueno, me pueden mandar mensajito al Instagram si desean alguna asesoría o si se quieren unir a las sesiones internas, ¿vale? Muchas gracias a todos, gracias Mercy por tus comentarios muy lindos y por tu apoyo y por estar aquí. Gracias a todos también, Anabel. Y nos vemos prontito, aquí seguimos, les mando muchos besitos y mucho cariño.